Ya estamos atentos a lo que ocurre en esta jornada. 18 de octubre, sí. Inicio hace 3 años atrás del denominado estallido revuelta social que duró un buen tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta noviembre. En noviembre el acuerdo... o sea, duró hasta marzo, hasta antes de entrar con la pandemia. Inflexión, claro. Hay un hito de inflexión que fue en noviembre cuando los partidos políticos encausan o aspiran a encauzar lo que fue esta revuelta a través de un proceso de nueva constitución. Ahora, hay mucho de lo que hablar a 3 años. Y yo creo que, a ver, el presidente de la República, Gabriel Boric, había anunciado, ¿no es cierto?, una intervención, la hizo temprano esta mañana, es un texto de unas 4 o 5 carillas, donde yo insisto, más allá que uno puede estar de acuerdo o no, que hay críticas cruzadas, evidentemente, pero uno podría decir que el discurso del presidente Boric en el día de hoy reafirma un cambio de discurso en relación a lo que fue la campaña, lo que fueron sus dichos sobre el mismo estallido social en tiempos anteriores. Ahora, la pregunta que queda es cómo este cambio de discurso se transforma también en un cambio de acción. Ya hemos escuchado lo que han sido las aprehensiones del presidente Boric respecto al tema de la seguridad, haciendo un mea culpa respecto a que aquello aparentemente antes quizás no estaba en los primeros puntos de la agenda gubernamental y ahora ha sido puesto, bueno, porque la realidad en seguridad lo amerita. Ahora, ¿qué podría esperarse, Néstor, a 3 años? Más allá, porque hay un aspecto legislativo, ¿no es cierto? Hay un aspecto de investigaciones respecto a los hechos ocurridos. Yo quiero decir, por ejemplo, claro, aquí hay violaciones a los derechos humanos, vale decir, delitos perpetrados por agentes del Estado en lo que fue la represión. Hay una cifra que es bien impresionante que la dio hoy día la multigremial, que habla de cerca de 17.000 pequeñas y medianas empresas a lo largo del país que fueron objetos de incendios, saqueos, ataques, empresas o microempresarios que no han recibido ninguna indemnización. Esa es la verdad. Y por lo tanto aquí hubo una pérdida de la capacidad productiva, pérdidas de empleo. Por un lado está la justicia, efectivamente, investigando, que esto corresponde al Ministerio Público. Hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido una evaluación de cuántos de los procesos que ellos han iniciado han terminado con formalizado, muy pero poco. También, y se pero también hay que decirle al INDH que muchas de las denuncias que se generaron y que el propio INDH después fueron desechadas con grandes banderas como las torturas en la estación Baquedano del metro, fueron desechadas. Y de hecho el discurso hoy día del presidente Boric incurre en un error, al menos. Es un error porque ellos se fijan en el informe de Naciones Unidas. Perfecto, sí. También todos hemos leído el informe de Naciones Unidas, pero el informe de Naciones Unidas se da a los meses después de ocurridos los hechos donde habían denuncias sobre la mesa. Y él dice, como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, hubo abusos sexuales, dice el presidente hoy día en La Moneda, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune y no se puede volver a repetir. La pregunta es cuando uno le llame y consulte en la presidencia, ¿por qué abusos sexuales? Nosotros en la unidad de investigación dimos vuelta a las carpetas desde el mismo, cada denuncia que apareció sobre abuso sexual, y la única que había, por si La Moneda no lo sabía, era la de Josué Moureira, el estudiante de medicina, usted lo recordará, que finalmente él mismo reconoce que todo fue un invento. Moureira, que todo fue un invento. Y en el informe de la ONU, claro, aparece en esto, pero luego en la práctica, al seguimiento de los hechos, eso no fue así. O sea, los propios denunciantes se retractaron respecto a lo que habían dicho. Respecto a este caso. Porque sobre las mutilaciones oculares y el resto no quepa ninguna duda. Pero es lo prolijo que tiene que ser, sobre todo cuando el presidente de la República está haciendo intervenciones desde el Palacio de la Moneda. Y donde además, a partir de un discurso anunciado, quiere fijar posición y por lo tanto, claro, hay que fijarse en los detalles, porque los detalles a veces terminan oscureciendo, digamos, el texto o el fondo. Ahora, pero repitamos esto, Néstor. Ha habido muy poco avance en dilucidar todo lo que son las actuaciones de agentes del Estado que terminan, yo insisto, en delitos, de ahí violación a los derechos humanos, pero también no se ha dilucidado quiénes fueron los que usaron la violencia para expresarse, las quemas del metro, los saqueos. O sea,
A lo que voy yo, esto sobrepasó al Estado. Lo ocurrió hace 3 años atrás, sobrepasó al Estado. El Estado no tuvo herramientas para garantizar el orden público, sí, eso fue evidente, y tampoco tuvo herramientas para después perseguir a los responsables, insisto, tanto agentes del Estado como quienes vandalizaron las ciudades de manera efectiva, porque ahí lo que se ha obtenido es muy poco. Ahora, y respecto al tema de que hoy día reiteró el presidente Boric, señalando que las causas de fondo, el denominado malestar, sigue presente. Sí, desde esa perspectiva uno podría estar de acuerdo que un porcentaje, porque hablar aquí de absoluto es muy difícil, que un porcentaje de lo ocurrido es responsabilidad de la clase política. Absolutamente. Política y empresarial. Sí. Porque también frenaron cada una de las reformas, sobre todo un sector político de la derecha particularmente, que cada vez que hubo una reforma sobre la mesa, se opusieron. Claro, ahí estamos hablando, digamos, de sectores políticos que fueron el brazo armado, digamos, de ciertas élites empresariales. Pero es político, digamos, o sea, en el sentido... Y fíjate que hoy día, hablando con Álvaro Escobar, en la democracia hay un límite, ¿no es cierto?, que es la violencia. O sea, de ese límite para allá ya se empieza no solo a despreciar la democracia, sino a atentar contra la democracia. La validación de la violencia política en la que incurrieron mucha gente del actual oficialismo, o porque lo dijeron respaldando hechos de violencia, o la protesta... o callaron. O quienes callaron. Y ahí también le cae el sallo, digamos... Violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, también hay cómplices... A ex-concertacionistas. Se quedaron callados, claro. Y en este caso... Entonces nos preguntamos, ¿y cuál es el límite por el otro lado? Si por un lado establecemos que la democracia es un espacio de debate, de discrepancia y búsqueda de acuerdo para ir solucionando los conflictos, y ponemos un límite. De la violencia para allá, esto es inaceptable. ¿Cuál es el límite por el otro lado? Porque también por el otro lado hay... Es una buena pregunta. ¿Y cuál es? Puede ser, por ejemplo, la indiferencia respecto de los poderes en relación a las demandas, por ejemplo. Como las pensiones, que todo el mundo sabía que habían adultos mayores que ganaban 100.000 pesos. Claro, y si damos un paso más allá, incluso puede ser la negación de la realidad, ¿no? Desconocer ciertas realidades sociales que pasan a ser barridas bajo la alfombra, pensando que se van a ir resolviendo casi por inercia. Ahora, nos cuesta cómo conceptualizar ese otro límite, ¿no? Y probablemente ese otro límite sea la incapacidad de la democracia, o del sistema democrático, o de este sistema democrático, o de este periodo de la democracia, de escuchar. ¿O no será la participación? Lo que planteo como pregunta, yo no tengo una respuesta, pero por ahí va, ¿no? Sí. O sea, un espacio, la política, que niega que niega espacios de participación y niega espacios, por lo tanto, de reconocimiento de ciertas realidades, claro, también es un límite, y eso pasa a ser, no sé si antidemocrático, pero quizás antidemocrático. Ahora, es importante, yo creo, reafirmar que, claro, que por el lado de acá, o el lado de allá, pónganlo en uno de los extremos, la violencia es un límite infranqueable. O sea, sí, claro, pero es que hay un tema... Es la renuncia sí, a la democracia. Pero el 18 de octubre en adelante, y con fuerza después, los meses que vinieron, no todos, porque también hay que me recuerdo Pablo Vidal, por ejemplo, que no, hoy está en otras funciones, en ese minuto diputado, incluso Vlado Mirosevic también, digo incluso porque pertenecen al Frente Amplio, en ese momento Pablo Vidal pertenecía al Frente Amplio, ellos alzaron la voz y hicieron posiciones respecto a la violencia, pero hay otros sectores... No hay que generalizar. No, por eso, pero hay otros sectores dentro de esta nueva izquierda o Frente Amplio, como les quieran llamar, que nueva generación de izquierda, que tienen ideológicamente una posición sobre el tema. Porque cuando uno conversa con ellos, por ejemplo, después de una entrevista fuera de micrófono, y la retrucan diciendo, ¿y la violencia económica? ¿No te parece que eso es tan violento? Entonces, hay un tema con la violencia. Hay un tema con la violencia... no resuelto. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con... porque para muchos romper un paradero o atacar un bus del Transantiago sí es un acto de violencia, pero puntual. En cambio, dicen ellos, hay sectores empresariales que han abusado del modelo y que eso es violento.
No lo comparto, pero es lo que como argumento se entrega. Es muy, muy antiguo de algunos sectores de izquierda. A ver, hago el tiro al paréntesis. Como también para algunos sectores de derecha se justifica la violencia cuando hay mucho desorden, golpe de Estado, digamos. Cierro el paréntesis. Pero en la izquierda hay muchos que sí, que hablan de esta violencia, entre comillas, estructural, que es un discurso añejo de la izquierda, o sea, es de los 60. A ver, y que después fue tomado en cierta medida, ojo, lo que voy a decir, por algunos sectores, para no ponerlo a tono, de la denominada teología de la liberación, de la Iglesia Católica, también. El punto es que si no hay una coincidencia entre medios y fines, liquida los fines. O sea, alcanzar la justicia, entre comillas, a través de la ejecución de alguien, escucha, tú contaminas ese concepto de justicia. Si tú quieres eliminar a alguien, estoy hablando en democracia. Lo otro es la payasada de algunos de decir, bueno, que aquí no hay democracia. Ahí, bueno, ahí ya entramos en un terreno donde es difícil conversar con quien estima, y sobre todo en un país que vivió una dictadura larga, ¿no es cierto? Que quiera decir, mira, aquí esto es una dictadura. Ya, digamos, ahí ya hay un problema de raciocinio, digamos, o de conceptualización de las realidades. Pero sí, y por eso yo ayer quizás fui tan enfático en criticar al ministro Jackson cuando él alude, digamos, a Mahatma Gandhi. O sea, porque esto ya en no entender nada, en el sentido que Gandhi, digamos, sí, desobediencia civil, pero no violencia activa, o sea, por delante la no violencia, que no tiene nada que ver, por lo tanto, es una manifestación donde tú te haces cargo de que tú desobedeces algo, pero, o sea, está bien, te puedes saltar los torniquetes del metro, pero no rompe el metro y después espera que llegue la policía para que te lleve preso. Esa es la no violencia activa, digamos, que practicaba Gandhi. No era enfrentarse a un carabinero, romper paraderos, ni quemar cosas, o sea, no. Ni atacar buses tras Santiago. Donde además van civiles, o otros ciudadanos, para no hablar de civiles, otros ciudadanos que pueden verse afectados. Entonces, claro, el balance que uno puede hacer a 3 años es multisectorial, es difícil resumirlo, digamos, en una sola hebra. Yo creo que el discurso del presidente, que lo tenemos acá, sí, lo estábamos leyendo, el discurso del presidente es el diagnóstico de que es difícil poder no estar de acuerdo con el presidente sobre... En algunas cosas, en otras uno puede estar... Sí, pero el diagnóstico macro es lo que se viene escuchando de la campaña del 2009 de Marco Enrique Ominami, luego claro, Michelle Bachelet el 2014, razones del malestar, con las reformas que tienen que ver con las razones del malestar. Y que desde esos sectores se dice, y esto se soluciona a través de reformas políticas, el famoso Estadio Social de Derecho, etcétera. Eso está. Pero la pregunta es, y aquí volvemos a un gobierno que lleva 7 meses, 8 meses, que le quedan más de 3 años, es, ya, está bien, este es el discurso. Lo leímos, yo creo que hay un consenso en torno a cosas gruesas. Ya, ¿y esto cómo se traduce? ¿En qué hecho se traduce? ¿Qué van a hacer? Mira, Carlos Ruiz. ¿Por qué? Porque estar en el gobierno significa gestión, gobernar. Bueno, si hablamos de gestión, están los correos perdidos de Juan Francisco Gali, que dijeron ellos que fueron borrados, y todos apuntando, hoy día. Sí, y todo el mundo está en biochile.cl, y todos apuntando a Juan Francisco Gali, que poco más en cómo borra los correos, y resulta que el ex subsecretario del Interior del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y hoy qué pasó? Y resulta que hoy se le envía al Consejo para la Transparencia desde el Ministerio del Interior un documento, un oficio, el 23.940, usted lo puede leer en biochile.cl, señalando y reconociendo que no fueron borrados, que fue un error de ellos en la búsqueda activa de los correos, y resulta que ahora sí aparecieron los más de 37.000 correos de Juan Francisco Gali. Resulta que Gali ayer, el ex subsecretario, decía, pero si yo los dejé, no los dejó, y en redes sociales barrieron el piso con él, incluyendo algunos oficialistas, y resulta que hoy la subsecretaría del Interior dice, no estaban borrados, era que no lo supimos encontrar. Bueno, sí están. Y se los van a remitir, obviamente, al Consejo para la Transparencia. Puede ser un ejemplo, pero un ejemplo de gestión. Sí, de gestión. Y ahí quiero detenerme porque Carlos Ruiz, que es el mentor del Frente Amplio, para quienes no lo conocen, es quien origina o forma parte del ADN inicial del Frente Amplio, un sociólogo. La zurda.
Así partió. Es uno de los núcleos, digamos, que crean, claro, que emerge el Frente Amplio. Y dice, este gobierno no tiene nombre, no tiene coalición, entonces no tiene programa, dice él. Y hace un análisis muy duro. El fundador, el creador de las bases del Frente Amplio, hace un análisis durísimo en el mostrador hacia la actual administración, no hacia Gabriel Boric, porque yo creo que los presidentes lideran efectivamente equipos, pero en cierta forma, claro, él debería... ¿Una crítica política? Es una crítica política también a todo el conglomerado que sostiene al presidente. Y que se alinea en quienes abandonaron Convergencia Social, por ejemplo, ¿no? Claro, con quienes se fueron, los más de 170... que habrá que seguir. Oye, lo último, claro, y aquí es donde uno se detiene, y yo creo que Carlos Ruiz tiene un punto de razón, porque cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la agenda del gobierno? Conversa con el gobierno y dice, que obviamente hay diálogo, y uno dice, oye, estamos reporteando esto, ¿cuál es? Si no hay una bajada o una estructura política, es imposible que comunicacionalmente puedan llenar espacio. Y esa yo creo que va a ser la gran labor de dos personas, de Carolina Toá, que tiene una labor durísima por delante, y de la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, que es generar esa agenda política, o sea, mostrar, porque tienen espacio para hacerlo. Mostrar que se están haciendo cosas, exacto, no solo que se está hablando de cosas. Información independiente.